El sol de julio golpeaba con fuerza las calles empedradas de Morelia aquella mañana del lunes 13 de julio de 1981. La ciudad colonial de Michoacán despertaba con su ritmo habitual. Comerciantes abriendo sus negocios en el centro histórico, mujeres cargando canastas rumbo al mercado y el aroma del café recién hecho mezclándose con el olor de las tortillas calientes. Nadie imaginaba que ese día quedaría grabado en la memoria colectiva de la ciudad como uno de los asaltos más audaces y violentos en la historia del transporte de valores en México. Roberto Hernández llevaba 5 años trabajando como custodio de la empresa Transportes Blindados del Bajío. A sus 32 años era el veterano del equipo, un hombre de complexión fuerte, bigote espeso y mirada siempre alerta. Esa mañana había desayunado temprano con su esposa María Elena y sus 2 hijos, como cada lunes antes de su turno. Besó la frente de su hija de 7 años y le prometió que llegaría temprano para su cumpleaños el viernes. Nunca imaginó que esa promesa lo perseguiría por el resto de su vida. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más casos reales que marcaron la historia de México. El camión blindado, un pesado vehículo Ford de color gris metálico con las letras TBB pintadas en los costados, salió de la central de operaciones en la Avenida Madero a las 6:30 de la mañana. Además de Roberto, la tripulación estaba conformada por Javier Solís, el conductor de 26 años que soñaba con ahorrar suficiente para poner una refaccionaria, y Armando Castillo, el custodio más joven del equipo con apenas 22 años y 8 meses en el trabajo. La ruta de ese día incluía 5 paradas en sucursales bancarias del centro y la zona norte de Morelia, transportando aproximadamente 3 millones de pesos en efectivo y documentos de alto valor, una suma considerable para la época. La primera parada transcurrió sin incidentes en el Banco Nacional de México, frente a la Catedral de Morelia, con sus imponentes torres rosas recortándose contra el cielo azul. Roberto supervisó la carga de 2 cajas metálicas, mientras Armando mantenía su posición en la puerta trasera del vehículo, la escopeta recortada sujeta con manos que sudaban ligeramente por los nervios. Javier permanecía al volante, el motor encendido, siguiendo el protocolo al pie de la letra. Eran las 7:40. La segunda parada fue en Banamex, sobre la avenida Francisco I. Madero. Mientras Roberto y Armando bajaban para recoger el efectivo, un Dodge Dart verde destartalado se estacionó a media cuadra del camión blindado. Dentro del automóvil viajaban 4 hombres que habían pasado las últimas 6 semanas estudiando cada movimiento de la empresa de valores. El líder, conocido en los bajos fondos de Morelia como el Güero Maldonado, era un ex policía judicial de 38 años, expulsado del cuerpo por extorsión 2 años atrás. Junto a él estaban su hermano menor Raúl, el Chino Villegas, un delincuente con antecedentes por robo a mano armada, y Salvador Ortega, un mecánico desempleado que necesitaba dinero desesperadamente para pagar las deudas de juego que lo tenían al borde de perder su casa. «Es ahora o nunca», murmuró el güero mientras revisaba su pistola calibre 45, una reliquia de la Segunda Guerra Mundial que había pertenecido a su padre. Su plan era simple, pero requería precisión milimétrica. Interceptarían el camión en su tercera parada, en la sucursal del Banco del Atlántico, ubicada en una zona menos transitada de la colonia Chapultepec Norte. Habían sobornado a un empleado del banco llamado Fernando Rivas para que confirmara el horario exacto y el monto aproximado del cargamento. A las 8:20 de la mañana, el camión blindado giró en la esquina de Prolongación Lázaro Cárdenas.
El calor ya era sofocante y las calles comenzaban a llenarse de tráfico. Javier conducía con cuidado, esquivando baches en el pavimento irregular. Roberto revisaba la lista de entregas en su portapapeles, mientras Armando miraba por la ventanilla trasera, nervioso sin saber exactamente por qué. Había algo en el ambiente de esa mañana que lo inquietaba. ¿Todo bien, chamaco?, preguntó Roberto al notar la expresión tensa de Armando. El joven asintió sin convicción, apretando el agarre de su escopeta. Roberto sonrió tratando de tranquilizarlo. Tranquilo, mijo. Llevo 5 años en esto y nunca ha pasado nada grave. La gente le tiene respeto a estos camiones. No podía estar más equivocado. Cuando el vehículo se detuvo frente al Banco del Atlántico, el Dodge Dart verde aceleró desde una calle lateral y se colocó directamente detrás del camión blindado, bloqueando su salida. Simultáneamente, una camioneta pick-up Chevrolet color café surgió de la dirección opuesta y frenó bruscamente frente al camión. Los 4 hombres descendieron de los vehículos con movimientos coordinados, todos armados con pistolas y escopetas. «¡No se muevan o los matamos a todos!», gritó el güero mientras golpeaba con la culata de su arma la ventanilla del conductor. El vidrio blindado resistió el impacto, pero el estruendo hizo que Javier soltara un grito de terror. Roberto reaccionó instintivamente, tomando su radio para pedir ayuda, pero el chino Villegas ya estaba disparando contra las llantas traseras del camión. El sonido de los disparos retumbó en la calle tranquila, haciendo que los peatones corrieran despavoridos, buscando refugio. «Código rojo, estamos bajo ataque en Banco del Atlántico, Chapultepec Norte», alcanzó a gritar Roberto por el radio antes de que una lluvia de balas impactara contra la carrocería del vehículo. El protocolo de la empresa era claro. En caso de ataque, mantener las puertas cerradas, no responder fuego a menos que fuera absolutamente necesario y esperar a que llegaran las autoridades. Pero el protocolo no contemplaba lo que sucedió a continuación. Salvador Ortega, el mecánico, se acercó a la puerta trasera del camión blindado con algo en las manos que hizo que el corazón de Roberto se detuviera. Una carga explosiva improvisada conectada a una batería de automóvil. «Estos pendejos traen explosivos», murmuró Roberto con la voz quebrada. Armando, pálido como papel, comenzó a rezar en voz baja mientras apuntaba su escopeta hacia la puerta, las manos temblándole incontrolablemente. El güero Maldonado gritó desde afuera: «Tienen 10 segundos para abrir o volamos el camión con ustedes adentro. 1, 2, 3. Su voz era firme, sin titubeos. La voz de un hombre que había cruzado una línea de la que no había regreso. Roberto miró a sus compañeros. Javier estaba paralizado del miedo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Armando respiraba entrecortado, al borde de un ataque de pánico. «No van a volar nada», dijo Roberto tratando de sonar convincente, aunque él mismo no lo creía. «Es un farol. Si detonan eso, llamarán la atención de toda la ciudad». 6, 7, 8, continuó el güero. Salvador ya estaba preparando el detonador. Raúl Maldonado y el chino mantenían sus armas apuntadas hacia el camión mientras vigilaban la calle. A lo lejos se escuchaban las primeras sirenas de la policía, pero aún estaban demasiado lejos. 9. Roberto tomó la decisión más difícil de su vida. Con manos temblorosas giró la manija de la puerta trasera. El mecanismo de seguridad emitió un clic metálico. «Perdónenme», susurró mientras empujaba la puerta hacia afuera. Lo que sucedió en los siguientes 90 segundos quedaría grabado para siempre en la memoria de los 3 custodios. Los asaltantes irrumpieron en el compartimento trasero con violencia animal. El güero golpeó a Roberto en la cabeza con la culata de su pistola, abriéndole una herida de varios centímetros en la sien.
Armando intentó resistirse, pero el chino lo derribó de un culatazo en el estómago que lo dejó sin aire. Javier fue arrancado del asiento del conductor y arrojado al pavimento caliente, donde Raúl Maldonado le puso el cañón de su escopeta en la nuca. «Las llaves de las cajas, ahora», gritaba el güero mientras registraba los bolsillos de Roberto, quien sangraba profusamente de la cabeza. El custodio veterano, aturdido por el golpe, señaló débilmente hacia una pequeña caja de seguridad empotrada en la pared del compartimento. Salvador Ortega ya estaba dentro del camión, abriendo las cajas metálicas con una palanca, arrancando los cerrojos con fuerza bruta. Las bolsas de dinero comenzaron a salir del camión. Fajos de billetes de 100 y 500 pesos, monedas de oro, documentos bancarios. Los asaltantes trabajaban con rapidez militar, pasando las bolsas del camión blindado a la pick-up Chevrolet. Las sirenas de la policía se escuchaban cada vez más cerca. El güero miró su reloj. Habían pasado 2 minutos desde el inicio del asalto. Todavía tenían tiempo. Pero entonces sucedió lo impensable. Un patrullero de la policía municipal dobló la esquina de la calle, alertado por las llamadas de emergencia de los testigos. El oficial Juan Carlos Medina, un policía de 28 años con apenas 2 años en el cuerpo, vio la escena del asalto y sin pensarlo 2 veces aceleró hacia el camión blindado. Era joven, valiente e ingenuo, una combinación fatal. ¡Policía!, gritó el chino Villegas. Los 4 asaltantes giraron simultáneamente hacia el patrullero que se aproximaba. Lo que siguió fue un intercambio de disparos que sonó como fuegos artificiales en medio de la mañana tranquila de Morelia. El oficial Medina disparó su pistola reglamentaria calibre .38 a través de la ventanilla de su patrulla mientras intentaba frenar. Las balas impactaron en la pick-up de los asaltantes, perforando el radiador y haciendo estallar el parabrisas. La respuesta fue inmediata y brutal. El güero, Raúl y el chino abrieron fuego simultáneamente contra el patrullero. El sonido era ensordecedor. Las balas perforaron el capó, el parabrisas y las puertas del vehículo policial. El oficial Medina recibió 2 impactos, uno en el hombro izquierdo y otro en el abdomen. Su patrulla perdió el control y se estrelló contra un poste de luz, el metal retorciéndose con un chirrido horrible. ¡Nos vamos ya!, gritó Salvador, quien había logrado cargar las últimas bolsas de dinero en la pick-up. Pero la camioneta estaba dañada. El radiador goteaba anticongelante verde sobre el pavimento y el motor tosía humo negro. El güero maldijo y tomó una decisión desesperada. Abandonarían la pick-up y usarían el Dodge Dart. El problema era que el automóvil solo tenía capacidad para 4 personas y todo el dinero. Roberto, semiconsciente en el suelo del camión blindado, observaba la escena con visión borrosa. Sangre le caía por la cara y tenía un dolor punzante en las costillas, donde lo habían pateado. Vio a los asaltantes discutir acaloradamente junto al Dodge Dart. Vio a el güero señalar hacia el patrullero accidentado, donde el oficial Medina gemía de dolor. Vio a Raúl Maldonado caminar hacia el policía caído con la escopeta en las manos. «¡No! ¡No!», murmuró Roberto, intentando incorporarse, pero su cuerpo no respondía. Armando, todavía con náuseas por el golpe en el estómago, también observaba horrorizado. Javier, tirado en el pavimento con el cañón de un arma todavía presionando su nuca, cerró los ojos con fuerza. Raúl Maldonado se paró junto al patrullero. El oficial Medina lo miraba con ojos suplicantes, presionando su mano contra la herida de su abdomen, de donde brotaba sangre oscura. Tenía 28 años. Estaba comprometido para casarse en 2 meses. Su prometida Lucía trabajaba como maestra en una escuela primaria del centro.
Tenía toda la vida por delante. «No lo hagas, Raúl», dijo el güero desde el automóvil, su voz menos segura que antes. «Ya tenemos suficientes problemas». Pero Raúl Maldonado, con los ojos desorbitados por la adrenalina y el terror de ser capturado, no escuchó a su hermano. Levantó la escopeta y disparó una vez. El cuerpo del oficial Medina se sacudió y quedó inmóvil. El silencio que siguió fue más ensordecedor que los disparos. «¡Maldito imbécil! ¿Qué hiciste?», gritó el güero. Las sirenas ahora eran un coro creciente que se aproximaba desde múltiples direcciones. Ya no había tiempo para recriminaciones. Los 4 hombres metieron las bolsas de dinero en el Dodge Dart con movimientos frenéticos. Salvador se sentó prácticamente encima de las bolsas en el asiento trasero. Raúl, a su lado, con la escopeta humeante todavía en las manos. El chino en el asiento del copiloto y el güero al volante. El automóvil salió disparado de la escena con las llantas chirriando. Dejaron atrás el camión blindado con sus 3 custodios heridos, la pick-up abandonada con el motor todavía encendido y el patrullero destrozado con el cuerpo sin vida del oficial Juan Carlos Medina desplomado sobre el volante, la sangre goteando lentamente sobre el pedal del freno. Roberto Hernández, todavía consciente a pesar de la herida en su cabeza, logró arrastrarse hasta su radio. Con dedos temblorosos y voz quebrada, transmitió: «Oficial caído, oficial caído. Necesitamos ambulancias, por favor». Luego perdió el conocimiento. La noticia del asalto y del asesinato del oficial Medina se propagó por Morelia como pólvora. Para las 10 de la mañana, todos los canales de radio locales interrumpían su programación regular para reportar lo que ya se describía como el asalto más violento en la historia reciente de Michoacán. La policía estatal, la policía municipal y elementos de la Policía Judicial Federal establecieron retenes en todas las salidas de la ciudad. El gobernador del estado dio una conferencia de prensa al mediodía, con el rostro tenso y la voz grave, prometiendo que los responsables serían capturados sin importar el costo. Pero el güero Maldonado y su equipo no habían intentado salir de Morelia. Conocían la ciudad como la palma de su mano, especialmente sus rincones más oscuros. El Dodge Dart se escondió en un taller mecánico abandonado en la colonia Electricistas, en el norte de la ciudad, un lugar que el güero había preparado semanas antes como refugio de emergencia. El taller pertenecía a un tío de Salvador que había muerto el año anterior, y desde entonces nadie lo había reclamado. Era perfecto, escondido, olvidado, invisible. Dentro del taller oscuro y polvoriento, los 4 hombres contaban su botín bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. 3.200.000 pesos en efectivo, más documentos al portador por valor de otros 2 millones. Pero el ambiente no era de celebración. Raúl Maldonado estaba sentado en un rincón, mirando fijamente sus manos que todavía temblaban. El chino Villegas fumaba cigarrillo tras cigarrillo, las manos también inestables. Salvador Ortega no dejaba de repetir: «No debimos matar al policía. No debimos matarlo». El güero intentaba mantener la calma, pero por dentro también estaba destrozado. Había planeado un robo limpio, rápido, sin víctimas fatales. Tomar el dinero y desaparecer. Ahora tenían sangre en las manos, sangre de un policía, y sabía que eso lo cambiaba todo. La policía no descansaría hasta encontrarlos. No habría negociación, no habría clemencia. Solo había 2 opciones: escapar o morir. «Tenemos que dividir el dinero y separarnos», dijo finalmente el güero. «Quedarnos juntos nos hace más vulnerables». «¿Y cómo vamos a salir de la ciudad?», preguntó el chino, su voz un susurro ronco. «Tienen retenes en todas partes».
El Güero ya había pensado en eso. Tenía contactos en el bajo mundo de Michoacán, gente que por el precio correcto podía hacer desaparecer a una persona. Narcotraficantes de la región que movían cargamentos de marihuana y amapola hacia el norte tenían rutas secretas, caminos de terracería en las montañas que la policía desconocía. Pero utilizar esos contactos significaba meterse en un mundo aún más peligroso, un mundo del que quizás nunca podrían salir. Mientras los asaltantes deliberaban su destino en el taller abandonado, en el Hospital General de Morelia se desarrollaba otra escena. Roberto Hernández había despertado en una cama de hospital con 20 puntos de sutura en la cabeza y 3 costillas rotas. Armando Castillo estaba en la cama contigua con una contusión severa y vómitos por la conmoción. Javier Solís había sido dado de alta con solo magulladuras menores, pero estaba sedado por un ataque de nervios. Un comandante de la Policía Judicial del Estado llamado Esteban Reyes se sentó junto a la cama de Roberto. Era un hombre de 45 años, veterano de décadas en la fuerza, con el rostro curtido y los ojos cansados de alguien que ha visto demasiado. «Necesito que me cuentes todo lo que recuerdes», dijo con voz suave pero firme. Roberto, con la cabeza envuelta en vendajes manchados de sangre, comenzó a hablar. Describió a los 4 asaltantes con el mayor detalle posible. El líder güero de 30 y tantos años con acento de Morelia, su eficiencia militar, la forma en que coordinaban sus movimientos. Mencionó el Dodge Dart verde y la pickup Chevrolet Café. Recordó que uno de ellos, el más joven y nervioso, había llamado Güero al líder. «El Güero», murmuró el comandante Reyes, su expresión cambiando. Conocía ese apodo. En Morelia, en los bajos fondos, solo había un güero, con el perfil que describía Roberto: Fernando el Güero Maldonado, exjudicial expulsado por corrupto. Reyes había sido quien lo investigó y recomendó su expulsión 2 años atrás. Ahora todo cobraba sentido. Maldonado conocía los protocolos de las empresas de valores, sabía cómo pensaba la policía, sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. «Lo vamos a encontrar», prometió Reyes a Roberto, aunque él mismo no estaba seguro de creer en sus propias palabras. La investigación se intensificó con una velocidad sin precedentes. El asesinato del oficial Medina había tocado un nervio en todo el estado. Los policías trabajaban turnos dobles, sin quejarse. Se ofrecieron recompensas. Los informantes en las calles fueron presionados con amenazas y promesas. Para la tarde del martes 14 de julio, la policía tenía una lista de sospechosos y el nombre de Fernando el Güero Maldonado estaba en la parte superior. El comandante Reyes ordenó vigilancia en todos los lugares conocidos donde Maldonado y sus asociados habían sido vistos en el pasado: cantinas en la colonia Villas del Pedregal, casas de empeño en el centro, el mercado Independencia. También puso vigilancia discreta en las casas de los familiares de Maldonado, incluyendo la modesta vivienda de su madre, doña Socorro, en la colonia industrial. Mientras tanto, en el taller abandonado, la tensión entre los 4 asaltantes había llegado al punto de quiebre. Salvador Ortega quería entregarse. «Nos van a matar si nos encuentran», decía con lágrimas en los ojos. «Al menos si nos entregamos podemos testificar que fue Raúl quien disparó, que nosotros no queríamos matar a nadie». «Si abres la boca te mato yo mismo», amenazó Raúl Maldonado, la escopeta descansando sobre sus piernas. Su mirada había cambiado en las últimas 24 horas. Ya no era el hermano menor impulsivo pero manejable que el Güero conocía. Ahora había algo más oscuro en sus ojos, algo roto. El Güero sabía que tenían que moverse pronto. Cada hora que pasaban en Morelia aumentaba las probabilidades de ser descubiertos.
Hizo una llamada desde un teléfono público a un contacto en Apatzingán, un pueblo a 3 horas al suroeste, conocido por ser territorio de cultivadores de marihuana y amapola. El contacto, un hombre conocido como Don Chuy, aceptó esconderlos temporalmente a cambio de 50,000 pesos por cabeza. El güero aceptó sin regatear. El plan era simple: esperarían hasta la madrugada del miércoles para moverse, cuando la vigilancia policial típicamente disminuía por el cansancio. Tomarían caminos de terracería hacia el sur, evitando las carreteras principales. Don Chuy enviaría un guía para encontrarse con ellos en un punto específico en las afueras de la ciudad. Una vez en Apatzingán, se esconderían hasta que la presión policial disminuyera. Luego se separarían, y cada quien tomaría su propio camino. Pero en la noche del martes, algo sucedió que destruiría todo el plan. La esposa de Salvador Ortega, Gabriela, desesperada por la ausencia de su marido y aterrorizada por las noticias del asalto, hizo algo impensable. Llamó a la policía. Entre sollozos, le contó al oficial que atendió la llamada que sospechaba que su esposo podría estar involucrado en el asalto al camión blindado. Mencionó que Salvador había estado actuando extraño las últimas semanas, que tenía deudas de juego, que había estado asociándose con malas personas. La llamada llegó al escritorio del comandante Reyes a las 9 de la noche. Inmediatamente ordenó que trajeran a Gabriela Ortega para un interrogatorio formal. La mujer, de 26 años con 2 hijos pequeños, llegó a la comandancia temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. Le tomó 2 horas de interrogatorio gentil, pero persistente, para que finalmente revelara todo lo que sabía. Salvador le había mencionado a Gabriela semanas atrás sobre un tal güero que tenía un plan para resolver todos sus problemas de dinero. También mencionó que se reunían en un taller mecánico que había pertenecido a su tío. Gabriela no sabía la dirección exacta del taller, pero recordaba que estaba por los rumbos de electricistas, cerca de donde vendían puercos. Esa información fue suficiente. El comandante Reyes conocía esa zona. Había solo 3 o 4 talleres mecánicos abandonados en ese sector. Organizó un operativo para la madrugada del miércoles, con 20 elementos de élite de la policía judicial. No habría negociación. Después de lo que le hicieron al oficial Medina, la orden era clara: capturarlos vivos, si era posible, pero neutralizarlos por cualquier medio necesario. A las 4 de la mañana del miércoles 15 de julio, Morelia dormía bajo un cielo estrellado. En el taller abandonado, los 4 asaltantes preparaban sus cosas para salir. El dinero estaba dividido en 4 mochilas. Las armas estaban cargadas. El Dodge Dart tenía el tanque lleno. El güero había verificado personalmente la ruta. Saldrían por la calle Periodismo, tomarían terracería en los límites de la ciudad y se dirigirían hacia las montañas. Raúl Maldonado estaba inquieto. No había dormido en 2 noches. Sus manos no dejaban de temblar. Seguía viendo el rostro del oficial Medina cada vez que cerraba los ojos. «Hermano, ¿seguro que esto va a funcionar?», preguntó a el güero. «Va a funcionar», respondió el güero con más confianza de la que sentía. «En 1 hora estaremos fuera de Morelia. En 2 días estaremos separados y seguros». Pero cuando abrieron la puerta del taller para sacar el Dodge Dart, se encontraron con un muro de luces cegadoras. Reflectores policiales iluminaban el callejón como si fuera de día. Una voz amplificada por un megáfono resonó en la madrugada: «Policía Judicial del Estado, están rodeados, salgan con las manos arriba». El tiempo pareció detenerse. El güero Maldonado miró a sus compañeros. Vio el terror en los ojos de Salvador, la determinación suicida en el rostro de su hermano Raúl, la resignación en la expresión del chino.
Después miró hacia los reflectores, hacia las siluetas de los policías atrincherados detrás de sus patrulleros con armas apuntando hacia el taller. «¿Qué hacemos?», susurró el chino. El güero cerró los ojos por un momento. Pensó en todas las decisiones que lo habían llevado hasta ese callejón. La expulsión de la policía, las deudas, la desesperación, la convicción de que un solo golpe grande resolvería todos sus problemas. Había estado tan seguro de que el plan era perfecto, pero no había contemplado la variable humana, el factor impredecible de hombres desesperados bajo presión extrema. No había contemplado que Raúl dispararía contra el policía. No había contemplado que la esposa de Salvador los traicionaría. «Nos entregamos», dijo finalmente el güero, dejando caer su pistola al suelo. «¡No!», gritó Raúl. «¡No voy a pudrirme en una prisión!». Antes de que alguien pudiera detenerlo, Raúl levantó su escopeta y disparó hacia los reflectores. El sonido del disparo desencadenó el infierno. Los 20 policías abrieron fuego simultáneamente. El frente del taller se desintegró bajo el impacto de decenas de balas. El güero se arrojó al suelo, gritando: «¡No disparen! ¡Nos rendimos!». Pero su voz se perdió en el estruendo ensordecedor. Salvador Ortega corrió hacia el fondo del taller, buscando una salida que no existía. El chino Villegas intentó esconderse detrás del Dodge Dart. Raúl Maldonado siguió disparando su escopeta con una furia desesperada hasta que las balas lo encontraron. El tiroteo duró menos de 2 minutos, pero pareció una eternidad. Cuando finalmente cesó el fuego, el taller era una ruina humeante. El comandante Reyes ordenó un alto al fuego y volvió a usar el megáfono. «Última oportunidad. Salgan ahora con las manos arriba». El güero Maldonado salió primero, arrastrándose porque tenía una herida de bala en la pierna izquierda. Detrás de él salió el chino Villegas, ileso pero con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Salvador Ortega salió por último, temblando violentamente, repitiendo una y otra vez: «No maté a nadie, yo no maté a nadie». Los 3 fueron arrojados al suelo y esposados con rudeza. Los policías entraron al taller con armas en alto. Encontraron a Raúl Maldonado tendido en un charco de sangre, con 5 impactos de bala en el pecho y abdomen. Todavía respiraba débilmente. Una ambulancia fue llamada, pero todos sabían que no llegaría a tiempo. Raúl murió 7 minutos después, a las 4:32 de la mañana. Sus últimas palabras inaudibles, excepto para el paramédico, que intentaba desesperadamente detener la hemorragia. También encontraron las 4 mochilas con el dinero. El comandante Reyes verificó el contenido. La mayoría del efectivo estaba ahí, aunque faltaban aproximadamente 200,000 pesos, que probablemente habían sido gastados o escondidos. Los documentos al portador también fueron recuperados. El caso estaba cerrado. Los 3 sobrevivientes fueron trasladados al hospital bajo fuerte custodia para ser tratados por heridas menores, y luego llevados directamente a la prisión estatal. Las acusaciones eran graves: robo a mano armada, homicidio calificado de un oficial de policía, asociación delictuosa. La fiscalía pedía la pena máxima. El juicio comenzó 3 meses después, en octubre de 1981, en el Tribunal Superior de Justicia de Michoacán. El caso atrajo atención nacional. Las galerías del tribunal estaban llenas cada día. Familiares de las víctimas, curiosos, periodistas de todo el país. La prometida del oficial Medina, Lucía, asistió a cada sesión vestida completamente de negro, su rostro una máscara de dolor contenido. El fiscal presentó un caso devastador. Los testimonios de Roberto Hernández, Armando Castillo y Javier Solís fueron contundentes. Las pruebas forenses eran irrefutables.
Los casquillos de bala encontrados en la escena coincidían con las armas recuperadas. Las huellas dactilares en el camión blindado y en la pick-up abandonada identificaban claramente a los acusados. La defensa intentó argumentar que el asesinato del oficial Medina había sido cometido únicamente por Raúl Maldonado, que los otros tres no habían disparado contra el policía. Técnicamente era cierto. La balística demostró que las balas que mataron a Medina provenían de la escopeta de Raúl. Pero el fiscal argumentó brillantemente que bajo la ley mexicana todos los participantes en un robo eran igualmente responsables de cualquier homicidio cometido durante el crimen, independientemente de quién disparara el arma. Salvador Ortega lloró en el estrado mientras testificaba. Juró que solo había participado en el asalto porque debía dinero a gente peligrosa que amenazaba con lastimar a su familia. Explicó que nunca imaginó que alguien moriría, que el plan original no incluía violencia. Su abogado defensor trajo a Gabriela para que testificara sobre la desesperación financiera de su esposo, sobre las amenazas de los prestamistas. Pero nada de eso importó. El chino Villegas prácticamente no habló durante todo el juicio. Se sentaba con la mirada perdida, como si ya hubiera aceptado su destino. Su abogado de oficio apenas montó una defensa. El chino sabía que no había escapatoria. Fernando "el Güero" Maldonado fue el último en testificar. Con su pierna todavía en rehabilitación por la herida de bala, cojeó hasta el estrado. El fiscal lo interrogó implacablemente por 3 días. ¿Quién planeó el asalto? ¿Quién reclutó a los participantes? ¿Quién sobornó al empleado del banco? El Güero respondió cada pregunta con una mezcla de desafío y resignación. Sí, él había planeado todo. Sí, él era el líder. Pero nunca quiso que nadie muriera. ¿Y eso importa?, preguntó el fiscal. ¿Le importa a la prometida del oficial Medina que usted no quisiera matarlo? ¿Le importa a sus padres? ¿Le importa a la ciudad de Morelia que vivió aterrorizada durante días, pensando que había asesinos sueltos en las calles? El Güero no respondió. No había nada que decir. El jurado deliberó por solo 4 horas. El veredicto fue unánime, culpables de todos los cargos. El juez dictó sentencia 1 semana después. Fernando "el Güero" Maldonado, 40 años de prisión. Antonio "el Chino" Villegas, 35 años. Salvador Ortega, 30 años, con posibilidad de reducción por cooperación y buena conducta. Cuando leyeron las sentencias, las madres de los 3 hombres rompieron en llantos en la galería. La madre de El Güero, doña Socorro, gritó: «Mi hijo no es un asesino, él era policía, defendía a la gente». El juez ordenó que fuera retirada de la sala. Los 3 condenados fueron trasladados a la prisión federal de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México, considerada en ese entonces una de las más seguras del país. Ahí pasarían las siguientes décadas de sus vidas. Roberto Hernández nunca volvió a trabajar como custodio de valores. El trauma del asalto lo persiguió por años. Sufría pesadillas donde revivía los 90 segundos del ataque una y otra vez. Se divorció de María Elena 2 años después. Ella no podía manejar los cambios en su personalidad, la depresión, los ataques de ansiedad. Roberto comenzó a beber en exceso. Perdió trabajos. En 1987, 6 años después del asalto, intentó suicidarse con pastillas. Sobrevivió gracias a que su hija, la misma a quien le había prometido llegar a su cumpleaños aquel fatídico lunes, lo encontró a tiempo. Con ayuda psicológica y el apoyo de sus hijos, Roberto eventualmente se recuperó. Nunca volvió a ser el mismo hombre, pero aprendió a vivir con las cicatrices, tanto físicas como emocionales. En una entrevista que dio en 1995, 14 años después del asalto, dijo:
No pasa un solo día sin que piense en esa mañana. No pasa un solo día sin que vea el rostro de aquel policía joven. Sobreviví, pero a veces me pregunto si realmente es un regalo o una maldición. Armando Castillo dejó Morelia inmediatamente después del juicio. Se mudó a Guadalajara, donde encontró trabajo en una fábrica textil. Se casó, tuvo 3 hijos y nunca le contó a nadie excepto a su esposa sobre lo que le había sucedido en 1981. El trauma lo convirtió en un hombre excesivamente cauteloso, sobreprotector con sus hijos al punto de ser sofocante. Pero vivió una vida tranquila, anónima, exactamente lo que necesitaba. Javier Solís, el conductor, fue el que mejor manejó el trauma. Quizás porque su participación en la violencia fue más pasiva, o quizás simplemente tenía una constitución mental más resistente. Eventualmente abrió su refaccionaria, cumpliendo el sueño que tenía antes del asalto. Se convirtió en un miembro activo de su comunidad, entrenando equipos de béisbol juvenil. Rara vez hablaba del asalto, pero cuando lo hacía siempre terminaba diciendo: «Hay segundos en la vida que determinan décadas. Tuve suerte de que mis segundos no me mataran». La prometida del oficial Medina, Lucía, nunca se casó. Se dedicó por completo a su trabajo como maestra y a mantener viva la memoria de Juan Carlos. Cada año, en el aniversario de su muerte, organizaba una ceremonia en la comandancia de policía, donde nuevos reclutas juraban sus cargos. Les contaba la historia de Juan Carlos, su valentía, su idealismo, su terrible error de juicio al enfrentar solo a 4 hombres armados. «No sean héroes imprudentes», les decía. «Sean valientes pero inteligentes». Juan Carlos murió porque fue valiente sin ser prudente. En la prisión de Almoloya, los 3 condenados siguieron caminos diferentes. El Chino Villegas se convirtió en un preso modelo. Trabajaba en la carpintería de la prisión. Nunca causaba problemas y pasaba las tardes en la biblioteca leyendo todo lo que caía en sus manos. Aprendió a leer mejor en prisión que en cualquier escuela. En 2003, después de 22 años encarcelado, fue liberado por buena conducta. Salió siendo un hombre de 54 años que ya no reconocía el mundo exterior. Consiguió trabajo en una carpintería en Toluca y vivió los últimos años de su vida en silenciosa expiación. Murió de cáncer en 2011 a los 62 años. Salvador Ortega también fue preso modelo. Su cooperación con las autoridades durante el juicio le ganó algunas reducciones de sentencia. Fue liberado en 2001 después de 20 años de prisión. Su esposa Gabriela lo había estado esperando, aunque sus hijos, que tenían 4 y 6 años cuando él fue encarcelado, prácticamente no lo conocían. La reintegración fue dolorosa y difícil. Salvador trabajó en empleos humildes, cargando cajas en el mercado, limpiando oficinas. Nunca pudo perdonarse a sí mismo por su participación en la muerte del oficial Medina. En 2008 sufrió un derrame cerebral masivo y quedó parcialmente paralizado. Gabriela lo cuidó hasta su muerte en 2015. Fernando el Güero Maldonado nunca salió de prisión. Su sentencia de 40 años sin posibilidad de reducción significaba que permanecería encarcelado hasta 2021. Pero en 2017, a los 74 años, contrajo neumonía en la prisión. El sistema inmunológico debilitado por décadas de encarcelamiento no pudo combatir la infección. Murió en la enfermería de la prisión en la madrugada del 3 de marzo de 2017, solo excepto por un guardia de turno que apenas lo conocía. Su madre, doña Socorro, lo había visitado religiosamente cada mes durante 36 años hasta que murió en 2017, apenas 2 meses antes que su hijo. En cada visita le llevaba tamales y le recordaba que ella sabía que él no era un mal hombre, solo un hombre que cometió un error terrible. El Güero nunca le dijo la verdad.
que no había sido un error, sino una serie de decisiones conscientes y egoístas, cada una llevando a la siguiente, hasta que no hubo camino de regreso. El empleado del banco que fue sobornado, Fernando Rivas, también fue arrestado y sentenciado a 15 años por complicidad. Cumplió su condena y desapareció de los registros públicos después de ser liberado en 1996. Se rumorea que se mudó al norte, quizás a Estados Unidos, buscando un lugar donde nadie conociera su pasado. La empresa Transportes Blindados del Bajío implementó protocolos de seguridad mucho más estrictos después del asalto. Aumentaron el número de custodios por vehículo de 3 a 5, instalaron sistemas de GPS y comunicación más avanzados y establecieron coordinación directa con las autoridades policiales para cada ruta. El asalto de 1981 se convirtió en un caso de estudio en la industria de valores de todo México sobre qué puede salir mal incluso con un buen equipo y protocolos adecuados. El callejón donde fue asesinado el oficial Juan Carlos Medina ahora lleva su nombre. Hay una placa conmemorativa en el lugar exacto donde su patrullero se estrelló contra el poste de luz. Cada 13 de julio, el Día del Policía en Morelia, se coloca una ofrenda floral en esa placa. Los niños que juegan en ese callejón probablemente no saben la historia completa, solo que un policía murió allí hace mucho tiempo siendo un héroe. En 2011, 30 años después del asalto, un periodista de investigación de la Ciudad de México, llamado Martín Salgado, publicó un libro titulado El secuestro del camión de valores, Morelia, 1981. El libro era un recuento exhaustivo del asalto, el tiroteo, el juicio y las vidas destrozadas que dejó atrás. Martín entrevistó a todos los sobrevivientes que aceptaron hablar: Roberto Hernández, Armando Castillo, Javier Solís, Lucía, la prometida de Medina, familiares de los asaltantes. También obtuvo acceso a los archivos del juicio y a reportes policiales clasificados. El libro concluyó con una pregunta que ninguno de los involucrados pudo responder satisfactoriamente. ¿En qué momento exacto el Güero Maldonado pasó de ser un policía corrupto a un asaltante y cómplice de asesinato? ¿Fue un momento específico o una lenta erosión de la moralidad? ¿Y cuántos otros hombres en México, en ese preciso momento, estaban caminando esa misma línea invisible, acercándose peligrosamente al precipicio sin darse cuenta? El libro vendió modestamente, pero generó conversaciones importantes sobre el crimen, la pobreza y las decisiones desesperadas que la gente toma cuando siente que no tiene más opciones. Algunos criticaron el libro por humanizar a los criminales. Otros lo elogiaron por mostrar la complejidad de la condición humana. Antes de despedirnos, si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios de dónde nos estás escuchando. Tus comentarios y apoyo significan mucho para seguir contando estas historias que marcaron la memoria de México. Roberto Hernández, quien participó en la investigación del libro, escribió un epílogo personal que Martín Salgado incluyó en la edición final. En él, Roberto reflexionaba sobre los 30 años transcurridos desde aquella mañana terrible de julio. Hablaba sobre el perdón, cómo había luchado durante décadas para perdonar a los hombres que lo atacaron, que casi lo mataron, que arruinaron su vida. Al final escribió: el perdón no fue un momento de revelación, sino un proceso lento y doloroso. No puedo decir que haya perdonado completamente a El Güero Maldonado y su banda, escribió Roberto. Pero he llegado a entender que eran hombres atrapados en sus propias prisiones de desesperación y malas decisiones, mucho antes de que terminaran en prisiones reales de concreto y acero. Eso no excusa lo que hicieron. Nada excusa tomar una vida inocente,
pero me ha permitido seguir adelante con la mía. El libro dedicó un capítulo completo al oficial Juan Carlos Medina, reconstruyendo su vida desde su infancia en un pequeño pueblo michoacano hasta su muerte a los 28 años. Era el hijo mayor de una familia campesina, el primero en su familia en terminar la preparatoria. Se unió a la policía porque genuinamente quería ayudar a su comunidad. Sus compañeros lo describían como entusiasta hasta el punto de ser imprudente, siempre el primero en ofrecerse voluntario para las tareas peligrosas. Su padre, don Esteban Medina, dijo en una entrevista para el libro: «Mi hijo murió haciendo lo que amaba, protegiendo a otros. Pero me quitaron 30, 40, 50 años que podríamos haber tenido juntos. Me quitaron los nietos que nunca conoceré. Me quitaron las navidades y los cumpleaños y las simples tardes tomando café juntos. Eso es lo que el crimen realmente roba, no solo vidas, sino futuros completos». El impacto del secuestro del camión de valores, como se le conoce en los archivos policiales, se extendió mucho más allá de las personas directamente involucradas. Cambió políticas de seguridad en toda la industria de transporte de valores en México. Llevó a revisiones de protocolos policiales sobre cómo responder a asaltos en progreso. Generó debates sobre la rehabilitación versus el castigo en el sistema penitenciario mexicano, pero más que nada quedó en la memoria colectiva de Morelia como un recordatorio de que la violencia tiene consecuencias que se extienden como ondas en un estanque, tocando vidas décadas después del evento inicial. Los hijos de Roberto Hernández crecieron con un padre traumatizado. Los hijos de Salvador Ortega crecieron sin padre durante 20 años críticos de sus vidas. La prometida de Juan Carlos Medina pasó 52 años como viuda, sin nunca haber sido esposa. En 2021, 40 años después del asalto, sobrevivían solo 3 personas directamente involucradas. Roberto Hernández, de 72 años, viviendo una jubilación tranquila con sus nietos en Pátzcuaro. Armando Castillo, de 62 años, todavía trabajando en Guadalajara. Y Javier Solís, de 66 años, quien finalmente vendió su refaccionaria y se retiró. Ninguno de ellos mantiene contacto, pero todos cargan las mismas cicatrices invisibles. En diferentes entrevistas realizadas en 2021 para un documental conmemorativo, los 3 expresaron sentimientos similares: gratitud por haber sobrevivido, tristeza por el oficial Medina y una profunda melancolía por lo que podría haber sido si ese lunes de julio de 1981 simplemente hubiera sido un día más de trabajo rutinario. «La vida gira en momentos», dijo Roberto en su entrevista. 90 segundos cambiaron todo. 90 segundos definieron las siguientes 4 décadas. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos llegado al banco 5 minutos antes o 5 minutos después. Si el oficial Medina hubiera tomado otra ruta. Si el güero Maldonado hubiera encontrado un trabajo decente después de ser expulsado de la policía. Tantos sí. Pero esa es la naturaleza de la vida, ¿verdad? Una serie de momentos que se acumulan hasta que ya no puedes ver de dónde viniste. La ciudad de Morelia ha cambiado dramáticamente desde 1981. La población se ha más que duplicado. Nuevos desarrollos han brotado donde antes había campos. El centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1991, atrae turistas de todo el mundo que caminan por las mismas calles empedradas donde ocurrió el asalto, completamente ajenos a la tragedia que se desarrolló ahí décadas atrás. El Banco del Atlántico, donde ocurrió el ataque, cerró en 1995 durante la crisis bancaria mexicana. El edificio fue renovado y ahora alberga un café boutique y una librería.
Los jóvenes toman lates y leen novelas sentados a metros de donde un hombre joven llamado Juan Carlos Medina sangró hasta morir en el asiento de un patrullero hace más de 40 años. La historia no deja marcas visibles en los edificios, solo en las personas. El taller mecánico en la colonia Electricistas, donde los asaltantes fueron capturados, fue demolido en 2005 para construir un complejo de departamentos. Los residentes actuales probablemente no saben que están durmiendo en un lugar donde un hombre murió en un tiroteo con la policía, donde 3 vidas se desmoronaron completamente en cuestión de minutos. Esa es la naturaleza del tiempo. Sigue adelante, implacable, cubriendo heridas viejas con capas de nueva vida. Pero para aquellos que estuvieron allí, para aquellos que vivieron esos momentos de terror absoluto, el tiempo no cura nada. Solo enseña a convivir con el dolor. En el archivo de la Policía Judicial del Estado de Michoacán, existe un expediente grueso con el número de caso 07-381-HO. Contiene cientos de páginas, reportes policiales, testimonios, fotografías forenses, transcripciones del juicio, reportes de balística. Es uno de los casos más documentados en la historia criminal del Estado. Estudiantes de criminología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a veces solicitan acceso al expediente para estudios de caso. Pero ninguna cantidad de documentación puede capturar realmente lo que sucedió. Las palabras en papel no pueden transmitir el terror en los ojos de Roberto Hernández cuando vio los explosivos. No pueden capturar el último aliento del oficial Medina. No pueden mostrar la desesperación en el rostro del Güero Maldonado cuando se dio cuenta de que su plan perfecto se había convertido en una pesadilla de la cual nunca podría despertar. La verdad es que el secuestro del camión de valores no fue realmente sobre dinero. 3 millones de pesos pueden parecer mucho, pero al final nadie se benefició de ellos. El dinero fue recuperado. Los asaltantes pasaron el resto de sus vidas en prisión o murieron jóvenes. Las víctimas quedaron traumatizadas de por vida. Fue una ecuación donde todos perdieron. Fue sobre decisiones. Sobre un hombre, el Güero Maldonado, que decidió que las reglas no aplicaban para él, que su necesidad justificaba cualquier acción. Sobre otro hombre, Salvador Ortega, que decidió que su desesperación financiera valía el riesgo de arruinar su vida y la de su familia. Sobre Raúl Maldonado, que en un momento de pánico decidió que la vida de un policía valía menos que su libertad. Y sobre Juan Carlos Medina, que decidió que su deber como policía requería que enfrentara solo a 4 hombres armados. Cada decisión parecía razonable en el momento, o al menos justificable, pero acumuladas, encadenadas, llevaron a una conclusión inevitable y trágica. Así es como funciona el mal en el mundo real. No es un villano de película, no es pura maldad. Es gente ordinaria tomando decisiones que parecen necesarias hasta que es demasiado tarde para retractarse. El comandante Esteban Reyes, quien lideró la investigación, se retiró de la policía en 1990. En una entrevista que dio poco antes de su muerte en 2008, reflexionó sobre el caso que definió su carrera. He trabajado cientos de casos en mis 40 años como policía. Asesinos, violadores, narcotraficantes, pero el caso del camión de valores es el que me persigue. Quizás porque todos los involucrados, excepto ese pobre oficial Medina, tuvieron oportunidades de detenerse, de dar un paso atrás, de elegir diferente. El Güero pudo haber rechazado planear el asalto. Salvador pudo haber rechazado participar. Raúl pudo haber bajado su arma. Pero ninguno lo hizo, y ahora, tantos años después, me pregunto, ¿en cuántas vidas, en este preciso momento, se están tomando esas mismas decisiones? ¿Cuántos futuros Güeros Maldonados están ahí afuera todavía en el punto donde podrían elegir diferente?
Nadie sabe la respuesta a esa pregunta. Pero si la historia del secuestro del camión de valores de Morelia enseña algo, es esto. Los momentos definen las vidas. Las decisiones tienen consecuencias que se extienden décadas en el futuro, y la violencia nunca, nunca resuelve los problemas que promete resolver. Solo crea nuevos problemas, más profundos y más dolorosos que los originales. En el año 2025, 44 años después de aquel lunes de julio, Morelia es una ciudad que ha aprendido a convivir con su pasado violento mientras construye un futuro diferente. El índice de homicidios ha fluctuado a lo largo de las décadas, con picos durante la guerra contra el narcotráfico en los años 2000 y 2010, pero la ciudad sigue siendo un testimonio de resiliencia. La familia Medina estableció en 1995 una fundación en memoria de Juan Carlos. La Fundación Oficial Juan Carlos Medina otorga becas a hijos de policías caídos en servicio y proporciona apoyo psicológico gratuito a familias de víctimas de violencia. Hasta 2025, la Fundación ha ayudado a más de 200 familias a superar el trauma de perder a un ser querido por violencia criminal. Lucía, quien nunca se casó después de la muerte de su prometido, dedicó su vida a mantener viva esa fundación. A sus 72 años en 2025, sigue siendo la directora honoraria, aunque ahora son sus sobrinos quienes manejan las operaciones diarias. En una entrevista reciente para un podcast sobre crímenes históricos mexicanos, Lucía reflexionó: Juan Carlos murió hace 44 años, pero para mí fue ayer. El tiempo no cura estas heridas, solo te enseña a respirar alrededor del dolor. Pero si su muerte puede significar algo, si puede ayudar a una sola familia a encontrar apoyo en su momento más oscuro, entonces su vida, aunque corta, tuvo propósito. Las historias de trauma y recuperación se repiten en patrones predecibles pero únicos. Roberto Hernández eventualmente encontró propósito en ayudar a otros veteranos de seguridad privada que sufrían de trastorno de estrés postraumático. Se convirtió en facilitador de grupos de apoyo en Pátzcuaro, compartiendo su propia historia de casi suicidio y recuperación. No puedo cambiar lo que me pasó, le dice a otros sobrevivientes de violencia, pero puedo elegir qué hacer con el resto de mi vida. Pueden quitarte 90 segundos, pueden quitarte tu paz mental, pero no pueden quitarte tu capacidad de elegir qué significará todo esto. Sus palabras resuenan con investigaciones psicológicas sobre trauma a largo plazo. Los estudios demuestran que las víctimas de violencia criminal experimentan cambios duraderos en la estructura cerebral, dificultando la recuperación emocional. La desconfianza, el miedo constante, la sensación de impotencia pueden persistir por décadas, pero también demuestran que con el apoyo adecuado, terapia profesional y redes sociales fuertes, la recuperación es posible, aunque nunca completa. El sistema penitenciario mexicano que albergó a los asaltantes también cambió dramáticamente desde 1981. Las reformas iniciadas en los años 70 por el doctor Sergio García Ramírez intentaron transformar las prisiones en centros de rehabilitación genuina. La penitenciaría de Almoloya, donde fueron enviados el Güero, el Chino y Salvador, se inauguró en 1991 como parte de esas reformas, reemplazando al sistema más antiguo donde originalmente habían sido encarcelados. Pero la realidad superó las intenciones. Las prisiones mexicanas rápidamente se sobrepoblaron. Almoloya, diseñada para 724 internos, albergaba más de 1000 para 2014. Los programas de rehabilitación luchaban contra la falta de recursos, la corrupción persistente y el problema creciente de las pandillas que controlaban sectores enteros de las prisiones.
En ese contexto, la transformación de El Chino Villegas, de criminal violento a preso modelo y eventualmente a carpintero rehabilitado, fue casi un milagro. Su historia se convirtió en un caso de estudio en criminología sobre cómo el sistema penitenciario puede funcionar cuando todos los elementos se alinean correctamente. Un interno genuinamente arrepentido, acceso a programas vocacionales de calidad, apoyo psicológico consistente y una estructura que recompensa el cambio positivo. Salvador Ortega tuvo una experiencia similar, aunque su reintegración a la sociedad después de 20 años fue mucho más difícil. El mundo de 2001 era radicalmente diferente al de 1981. Internet estaba cambiando la forma en que las personas se comunicaban. Teléfonos celulares eran comunes. Sus hijos adultos habían crecido sin él, y aunque Gabriela había permanecido fiel, la brecha emocional era casi insuperable. Era como ser un fantasma en mi propia vida, le dijo Salvador a un trabajador social en 2007. Mi esposa me reconocía, pero mis hijos me veían como un extraño. Habían construido sus vidas, sus recuerdos, sus historias familiares, y yo no estaba en ninguna de ellas. Era el padre que abandonó a la familia, sin importar que fuera por estar en prisión. El impacto del encarcelamiento se extiende más allá del prisionero individual. Los hijos de Salvador crecieron con el estigma de ser hijos del asaltante. Sufrieron bullying en la escuela. Vivieron en pobreza porque su madre trabajaba 3 empleos para mantenerlos. Desarrollaron problemas de confianza y abandono. La investigación sobre familias de prisioneros muestra consistentemente estos patrones. Los hijos de personas encarceladas tienen tasas más altas de problemas de comportamiento, bajo rendimiento escolar y eventualmente criminalidad. Es un ciclo vicioso que perpetúa la violencia de generación en generación. El crimen de un padre se convierte en el trauma de los hijos, que puede convertirse en los problemas de comportamiento de los nietos. Romper ese ciclo requiere intervenciones específicas, apoyo sistemático y recursos que raramente están disponibles para familias de bajos ingresos en México. La historia del oficial Medina también reverbera a través de generaciones. Sus padres, don Esteban y doña Refugio, murieron sin nunca superar completamente la pérdida de su hijo mayor. Don Esteban desarrolló una amargura profunda hacia el sistema de justicia mexicano, no porque los culpables no fueran castigados, sino porque sentía que el castigo nunca podría ser suficiente. Me dicen que recibieron 40 años, 30 años, decía. Pero ¿qué son 40 años comparados con la eternidad que mi hijo perdió? ¿Qué son 30 años comparados con los 50 o 60 años que debería haber vivido? Esas preguntas sobre justicia, castigo y restitución no tienen respuestas satisfactorias. El sistema de justicia puede castigar, pero no puede restaurar. Puede encarcelar, pero no puede devolver la vida. Puede intentar rehabilitar, pero no puede deshacer el daño. Es la limitación fundamental de cualquier sistema de justicia humano. México en las décadas de 1980 y 1990 luchaba con tasas de homicidio alarmantes. Entre 1979 y 1992 se registraron 198.485 muertes por homicidio en todo el país, un promedio de 39 muertes diarias. La principal causa era ataque con arma de fuego, responsable del 56% de los casos. Los hombres entre 35 y 39 años tenían el riesgo relativo más alto, pero los jóvenes de 15 a 29 años eran particularmente vulnerables. El secuestro del camión de valores de Morelia fue solo un caso entre miles, pero su impacto resonó porque tocó todos los elementos del drama humano. Desesperación, violencia, heroísmo mal orientado, consecuencias devastadoras.
Se convirtió en una historia de advertencia contada en academias de policía y escuelas de seguridad privada por todo el país. Los cambios en protocolos de seguridad implementados después del asalto salvaron vidas en incidentes posteriores. Empresas de valores en todo México adoptaron el modelo de 5 custodios en lugar de 3. Implementaron sistemas de GPS para rastreo en tiempo real. Establecieron protocolos de comunicación directa con centros de comando policial. Cuando ocurrieron asaltos posteriores, los equipos estaban mejor preparados. Las respuestas eran más coordinadas y las tasas de mortalidad disminuyeron. En ese sentido, las muertes del oficial Medina y de Raúl Maldonado no fueron completamente en vano. Sus tragedias llevaron a cambios sistemáticos que protegieron a otros. Es un consuelo frío y distante, pero consuelo al fin. Fernando Rivas, el empleado del banco que fue sobornado para proporcionar información sobre el cargamento, cumplió su sentencia de 15 años y desapareció de los registros públicos. Se rumorea que cambió su nombre legalmente y se mudó a Estados Unidos, pero nadie lo sabe con certeza. Su participación fue el catalizador que hizo posible todo el asalto, pero en la narrativa popular es apenas una nota al pie, un cómplice olvidado. Su historia plantea preguntas incómodas sobre complicidad y responsabilidad. ¿Es menos culpable porque no disparó un arma? ¿Es más culpable porque traicionó la confianza de su empleador? Su sentencia más corta fue justa considerando su papel. Los abogados y filósofos pueden debatir estas preguntas eternamente sin llegar a consenso. Doña Socorro, la madre de El Güero Maldonado, visitó a su hijo mensualmente durante 36 años hasta su muerte en 2017. Viajaba desde Morelia hasta Almoloya, un viaje de 6 horas en autobús, sin faltar un solo mes, excepto cuando estuvo hospitalizada. En las salas de espera de la prisión conoció a otras madres que hacían peregrinajes similares, todas unidas por el dolor de tener hijos encarcelados. La gente nos mira con desprecio, le dijo doña Socorro a un periodista en 2010. Piensan que somos malas madres, que criamos criminales, pero yo crié a mi hijo lo mejor que pude con los recursos que tenía. Le enseñé valores, le enseñé a trabajar honestamente. En algún punto, él eligió un camino diferente. Soy responsable de las decisiones de un hombre adulto. No lo sé, pero soy su madre, y seguiré siéndolo hasta mi último aliento. Su lealtad inquebrantable a su hijo, a pesar del crimen terrible que cometió, habla de la complejidad del amor familiar. Para el mundo, El Güero Maldonado era un criminal, un asesino. Para doña Socorro era su niño, el pequeño Fernando que ella había amamantado, cuidado durante las fiebres, consolado después de las pesadillas. Esas dos realidades coexistían sin cancelarse mutuamente. Cuando el Güero murió de neumonía en 2017, doña Socorro ya había fallecido 2 meses antes. En cierto modo fue una misericordia que no viviera para enterrarse a su hijo. Pero también significó que el Güero murió verdaderamente solo, sin la única persona en el mundo que lo había amado incondicionalmente hasta el final. Su funeral fue pequeño. Asistieron solo 2 primos lejanos y un abogado que había manejado su caso pro bono en los últimos años. Fue enterrado en una tumba común, sin lápida, en el cementerio de Almoloya. No hay marca que indique dónde descansan sus restos. Es como si la historia hubiera decidido borrarlo completamente. Raúl Maldonado, el hermano menor que disparó al oficial Medina, fue enterrado en el Panteón Municipal de Morelia. Su tumba tiene una simple lápida con su nombre y fechas. Raúl Maldonado Hernández, 1953-1981. No dice nada más. Su familia rara vez visita la tumba. La vergüenza y el dolor se mezclaron en una emoción imposible de procesar. Es interesante notar que Raúl tenía solo 28 años cuando murió.
la misma edad del oficial Medina. Dos vidas jóvenes, dos futuros borrados, unidos para siempre en un momento de violencia que ninguno de los dos realmente quería. Si Raúl no hubiera disparado en el momento del arresto, probablemente habría pasado décadas en prisión como sus compañeros. Pero habría vivido. Habría tenido tiempo para arrepentirse, para reflexionar, quizás para transformarse. Pero la muerte no ofrece segundas oportunidades. Las lecciones del secuestro del camión de valores de Morelia han sido estudiadas extensamente en contextos académicos y profesionales. Los programas de entrenamiento de seguridad privada usan el caso para enseñar sobre evaluación de riesgos y toma de decisiones bajo presión. Las academias de policía lo usan para ilustrar los peligros del heroísmo imprudente y la importancia de esperar respaldo. Los psicólogos lo usan como ejemplo de trauma ocupacional y sus efectos a largo plazo. Los sociólogos lo estudian en el contexto de crimen, pobreza y decisiones desesperadas. Los criminólogos analizan los factores que llevaron a 4 hombres ordinarios a convertirse en criminales violentos. Pero más allá del análisis académico, la historia resuena porque es fundamentalmente humana. No es sobre monstruos o héroes, sino sobre personas complejas, defectuosas, haciendo lo mejor que pueden con las opciones que creen tener. Es sobre consecuencias que se extienden mucho más allá de las intenciones originales. Es sobre cómo segundos de violencia pueden definir décadas de vidas. Roberto Hernández, ahora con 75 años, en 2025, sigue viviendo tranquilamente en Pátzcuaro. Sus nietos lo visitan los fines de semana, ha encontrado paz, aunque sigue llevando las cicatrices. La herida en su cabeza dejó una marca permanente que puede sentir cuando llueve. Las costillas rotas sanaron, pero a veces le duelen en las mañanas frías. He vivido una vida completa desde aquel día, reflexiona. Me casé por segunda vez, vi a mis hijos graduarse de la universidad, conocí a mis 6 nietos. He experimentado amor, alegría, propósito. Pero ese día, en julio de 1981, sigue siendo el día más importante de mi vida. No por lo que sucedió, sino por lo que me enseñó sobre la fragilidad de todo. En 90 segundos, todo lo que dabas por sentado puede desaparecer. Desde entonces, no doy nada por sentado. Cada día es un regalo. Es una filosofía nacida del trauma, pero transformada en sabiduría. Roberto usa su experiencia para ayudar a otros veteranos de seguridad y víctimas de violencia a encontrar significado en su sufrimiento. No pretende que el trauma fue bueno o necesario, sino que reconoce que sucedió y que tiene la opción de decidir qué hacer con esa realidad. Lucía, la prometida del oficial Medina, nunca encontró el mismo tipo de paz. A sus 72 años sigue luchando con la pregunta de ¿qué hubiera sido? Si Juan Carlos hubiera esperado respaldo, si hubiera tomado otra ruta esa mañana, si simplemente hubiera llegado 3 minutos más tarde o más temprano. Los sí la han perseguido toda su vida. La gente me dice que debería haber seguido adelante, casarme, tener hijos, dice. Pero ¿cómo puedes seguir adelante cuando una parte de ti murió ese día? Juan Carlos era mi futuro. Cuando él murió, ese futuro murió también. He construido una vida diferente, una vida significativa con la fundación y mi trabajo. Pero no es la vida que debería haber tenido. Es la vida que me quedó después de que la verdadera fue arrebatada. Su honestidad cruda sobre la imposibilidad de superar completamente ciertos tipos de pérdida es refrescante en una cultura que a menudo presiona a las víctimas a sanar y seguir adelante. A veces el trauma es tan profundo que no hay verdadera curación, solo acomodación. Solo aprender a respirar alrededor del dolor en lugar de a través de él.
Las calles de Morelia ya no llevan las marcas físicas de aquel día de julio de 1981. El edificio del banco ha sido renovado. El callejón donde murió Medina se ha repavimentado varias veces. El taller donde fueron capturados los asaltantes ya no existe. Pero las marcas emocionales permanecen en las personas que estuvieron allí, en las familias que perdieron seres queridos, en la memoria colectiva de una ciudad que aprendió que la violencia puede explotar sin advertencia. 44 años es mucho tiempo. Los niños que nacieron el día del asalto son ahora adultos de mediana edad con sus propios hijos. El mundo ha cambiado de maneras que nadie en 1981 podría haber imaginado. Pero las verdades fundamentales sobre la naturaleza humana, sobre las consecuencias de la violencia, sobre el costo real del crimen, permanecen constantes. El secuestro del camión de valores de Morelia no fue el asalto más grande en la historia de México. No fue el más violento ni el más lucrativo, pero se convirtió en emblemático porque condensó todos los elementos de la tragedia humana en un evento de 90 minutos que cambió docenas de vidas para siempre. Es una historia sobre elecciones y consecuencias, sobre hombres que pensaron que podían tomar un atajo hacia una vida mejor y terminaron destruyendo las vidas que tenían, sobre un oficial joven y valiente cuyo heroísmo le costó todo, sobre víctimas que sobrevivieron físicamente pero llevan cicatrices invisibles, sobre familias destrozadas por decisiones que otros tomaron. Es, en última instancia, una historia de advertencia que México ha contado una y otra vez a lo largo de su historia. La violencia nunca resuelve lo que promete resolver. Solo crea nuevos problemas, más profundos y más dolorosos que los originales. Y las consecuencias de 90 segundos de decisiones terribles pueden resonar por generaciones. En 2025, Morelia es una ciudad hermosa, vibrante, llena de vida. Los turistas caminan por sus calles coloniales admirando la arquitectura. Los estudiantes llenan las cafeterías discutiendo filosofía y política. Las familias pasean los domingos por la plaza principal. La vida continúa, como siempre lo hace, implacable e irreprimible. Pero si sabes dónde mirar, si conoces las historias, puedes ver las sombras que la violencia dejó atrás. En la placa conmemorativa del oficial Medina, en los ojos cansados de Roberto Hernández cuando cuenta su historia, en los protocolos de seguridad que cada empresa de valores sigue religiosamente, en las lecciones que se enseñan en cada academia de policía. Las historias de violencia terminan con sangre y tribunales, con sentencias y cárceles, pero las verdaderas consecuencias, las ondas que se expanden desde ese centro de violencia, esas nunca terminan realmente. Se transforman, se desvanecen con el tiempo, pero nunca desaparecen completamente. Y así, 44 años después, en un día tranquilo de 2025, Roberto Hernández se sienta en el porche de su casa en Pátzcuaro, observando a sus nietos jugar en el jardín. Toca inconscientemente la cicatriz en su cabeza, como hace cuando está pensativo. Sus pensamientos vuelven, como siempre lo hacen, a aquel lunes de julio de 1981. Piensa en el joven custodio Armando que temblaba de miedo. Piensa en Javier el conductor que solo quería su refaccionaria. Piensa en el güero Maldonado que creyó que un plan perfecto podía existir. Piensa en Raúl que disparó en pánico. Piensa en Salvador que solo quería pagar sus deudas. Y piensa en el oficial Juan Carlos Medina, de 28 años, valiente e imprudente, cuya vida terminó demasiado pronto. ¿En qué estás pensando, abuelo?, pregunta su nieta de 8 años, la que lleva el nombre de su madre, María Elena.
Roberto sonríe un poco tristemente y responde, en cómo la vida puede cambiar en un instante, mija, y en lo afortunado que soy de haber tenido todos los instantes después. Es una respuesta simple a una pregunta compleja, pero a veces las verdades más profundas son las más simples. La vida es frágil, las decisiones importan, las consecuencias son reales y duraderas. Y a pesar de todo el dolor y el trauma, seguir viviendo, seguir amando, seguir encontrando significado, es el acto más valiente de todos. El sol se pone sobre Pátzcuaro, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Los nietos de Roberto gritan y ríen en el jardín. En algún lugar, en otro lugar de Michoacán, otras historias se desarrollan, otras decisiones se toman, otros futuros se determinan. La vida continúa, implacable e irreprimible. Y en las páginas de la historia, el secuestro del camión de valores de Morelia de 1981 permanece como testimonio de todo lo que puede salir mal cuando hombres desesperados toman decisiones desesperadas, y como recordatorio de que el costo real del crimen se mide no en dinero robado o años de prisión, sino en vidas cambiadas para siempre, en futuros borrados, en dolor que resuena a través de décadas.